tener aquí, que es el nuevo espacio, aunque hace un año ya que desde el verano pasado pues estamos instalados, que tuvimos que mudarnos por eso de la especulación tanto de Tirso de Molina primero a Atocha después y de Atocha aquí. Bueno, encantados pues de poder pues seguir con nuestras actividades y sobre todo recuperar las actividades presenciales durante todo este tiempo. Y quien tenga interés, pues hemos estado haciendo videoconferencias con charlas de interés. Contamos justamente tanto con Pedro López como con Carlos Castresana hace unos meses en una charla relacionada con el proyecto de ley de memoria democrática, y ahora pues vamos a ir recuperando, pues aunque cueste un poquito de trabajo mentalmente, la presidencialidad. Y bueno, pues decir que hay un doble, está organizado el acto por el Club de Amigos de la UNESCO y APDH, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que cumple 45 años, Club de Amigos de la UNESCO un poco más viejecito, 60 años, y con ganas de seguir adelante y realizando todo tipo de actividades. En el caso del CAO, pues recuperar lo que siempre ha sido espacio de debate, pensamiento crítico y solidaridad. Comentaros, aunque lo tenéis todo en las actividades en el tablón de anuncios, que el jueves hacemos un homenaje a Alfonso Sastre, recientemente fallecido, pues si tenéis interés a las 7, las personas que van a intervenir lo podéis mirar ahí, no me entretengo. El miércoles de la semana que viene haremos colaboración Europa Laica, Club de Amigos de la UNESCO, una tertulia laicista con el tema inmatriculaciones. Contaremos con la presencia de Juanjo Picó, que es el presidente de Europa Laica. El día 11 la presentación de un libro que es de autoría de varios autores y autoras, que tenéis ahí también la indicación. Y el viernes día 12 con el tema de la vivienda, que sabéis que hoy se aprobaba la nueva ley de la vivienda. Contaremos con una persona de gran interés, que es Alejandra Vicente, que es la responsable de vivienda de Podemos, que sabéis que fue elegida también en las últimas elecciones en la Asamblea de Madrid, y con el portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos. Todo esto lo tenéis ahí en la entrada, o sea que no me voy a extender. Sin más, pues recordaros, por favor, volvemos a los hábitos de siempre, teléfonos silenciados, y habrá una primera intervención tanto de Pedro López como de Carlos Castresana, cada uno de 25 o 30 minutos, y luego ya pues un coloquio abierto, preguntas y demás. Os voy a hacer una presentación rápida, primero de Pedro, que será la persona que intervenga en primer lugar, que pondrá un PowerPoint para ser, como buen profesor que es, ahora que no me escucha, pues muy didáctico. Bueno, contaros precisamente que Pedro es profesor titular de la Universidad Complutense, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, también recientemente se ha incorporado, y se lo agradecemos, a la Junta Directiva del Club de Amigos de la UNESCO. Ha coordinado varios libros relacionados con la memoria democrática, Papeles de la memoria, Aportaciones al estudio de la represión franquista, Talento y exilio, la diáspora del conocimiento, es un libro que presentaremos en breve aquí en esta misma sala. El segundo tomo es este. Ha investigado sobre los crímenes del franquismo a la luz del derecho internacional. Justamente tiempo atrás aquí editamos un cuadernillo que lo podéis adquirir si tenéis interés, por el CAU, La democracia española ante el genocidio franquista. Publica pues en Diario Público. Recientemente se ha presentado un libro en el grupo de pensamiento laico, han editado por Europa Laica, Ética laica, pensarlo común, se presentó hace unos días en la Universidad Complutense. Pertenece al Consejo Rector del otro país, activista de derechos humanos, ha sido voluntario de Amnistía Internacional durante 10 años para el equipo de educación en derechos humanos, y desde este campo ha publicado diferentes artículos en prensa, capítulos de diversos libros, y el libro Ética y Derechos Humanos para bibliotecas y archivos. Y seguro que la charla que empezará es de gran interés. Agradecer la presencia de nuevo en el Club de Amigos de la UNESCO por videoconferencia hace unos meses con el tema del proyecto de ley de memoria democrática, a Carlos Castresana Fernández. Ingresó en la carrera fiscal en 1989, está en la actualidad destinado en el Tribunal de Cuentas, presidió la Unión Progresista de Fiscales, ingresó también en la Fiscalía Anticorrupción. De los años 90, quizás sus actuaciones más destacadas estuvieron relacionadas con sus investigaciones en el caso Pinochet, a quien acusó de genocidio, torturas y terrorismo, y sobre los militares que gobernaron Argentina después del golpe de 1976. En 2007 recibió de la Secretaría General de las Naciones Unidas el encargo de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
un órgano destinado a colaborar con el gobierno en la investigación y desmantelamiento de grupos criminales incrustados en las instituciones con el objetivo de conseguir la impunidad, cargo que dejó en 2010 por el incumplimiento del Estado guatemalteco de su compromiso de combatir la impunidad. Además de jurista, también ha sido y es docente en varias universidades españolas y extranjeras. Su trayectoria y su lucha contra la corrupción y contra la impunidad ha sido reconocida con diversos premios, distinciones y nombramientos, como el Premio Nacional de Derechos Humanos en 1997 en España, el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos en 1999, el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, México en 2003, así como por la Universidad Central de Santiago de Chile en 2006, nombrado oficial de la Legión de Honor de la República Francesa. Y sin más, comenzará Pedro, luego Carlos Castresana, y después abrimos un coloquio. Móviles, por favor, silenciados. Muchas gracias. Ana, apagas. Ana. Gracias, Antonio, por la presentación. Con vuestro permiso me voy a quitar la mascarilla porque es muy incómodo si no hablar. Además de que se me empañan las gafas, ya es la pesadilla total. Bueno, yo voy a poner un poco de contexto a la parte más jurídica y más estricta que pondrá Carlos Castresana como gran jurista que es. Así que vamos a empezar. Bueno, os voy a proyectar un par de citas, 3 citas, que reflejan muy bien cuál es la mentalidad genocida, la mente del genocida, ¿no? Aquí se centra en la persecución de una herejía de la Iglesia Católica, los cátaros, en 1209. Es un episodio conocido históricamente. Esta cruzada contra los albigenses, cátaros. En ese parte final se produce un diálogo entre quien comandaba las tropas en esta ciudad de Béziers y un prelado, el legado pontificio. Entonces le dice el militar al prelado: ¿qué hacemos con la población? Contesta el prelado: pasarlos a cuchillo. A las mujeres y a los niños también, insiste el militar. Sí, matarlos a todos. Dios diferenciará a los que son de él y los que no son. Entonces, días después, hay una carta del abad de Citeaux, no sé cómo se pronuncia, al Papa Inocencio III, donde cuenta sobre lo que ha ocurrido en la ciudad y dice: los nuestros, sin perdonar rango, sexo ni edad, han pasado por las armas a 20.000 personas. Tras una enorme matanza de enemigos, toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. La venganza de Dios ha sido admirable. Damos un salto de 8 siglos a el paradigma quizá que tenemos en la cabeza de lo que es un genocidio y vemos aquí a Hans Frank, un personaje que fue gobernador general de la Polonia ocupada por los nazis, y en sus anotaciones en su diario dice que condenemos a 1.200.000 judíos a morir de hambre debería ser solo una anotación marginal. Y por último, ya no pongo más citas, este general von Rundstedt, que dice: uno de los errores de Alemania en la Primera Guerra Mundial había sido respetar la vida civil de los países enemigos. Bueno, los nazis estaban con su tema del espacio vital y este hombre consideraba que Alemania debía tener el doble de población que sus vecinos, y para ello dice: el único medio consiste en organizar la subnutrición, que en este caso es mejor que las ametralladoras. Bueno, yo creo que reflejan estas citas muy bien lo que es la mentalidad genocida. Bueno, voy a seguir este esquema, que aunque parezca largo, yo creo que no voy a llegar a 20-22 minutos más o menos. Bien, el genocidio a lo largo de la historia, que va a ser proyectar pues una lista realmente, no me voy a entretener en una cosa ahí. Luego la figura de Raphael Lemkin, que es quien crea efectivamente el tipo penal del genocidio. Bueno, vamos a ver un poco del concepto, aunque ya se meterá Carlos después en el más jurídicamente qué dicen los instrumentos internacionales. Tipos de genocidio, cuál es el modus operandi, cómo suelen ocurrir este tipo de episodios, y bueno, una reflexión breve sobre el Holocausto, sobre el fenómeno nazi que provocó en las ciencias sociales y en otros contextos, ¿no?
Bueno, esto como digo va a ser una lista, simplemente, o sea que no voy a estar leyendo todos estos episodios. Si a alguien le interesara esta presentación, no tengo problema en dársela, me pone un correo, que por cierto lo he puesto al principio, pelopez@ucm.es, si alguien quiere tomar nota, y si alguien me pide esta presentación se la mando sin ningún problema. Bueno, decía el Holocausto, pues un poco qué reflexiones provocó en las ciencias sociales y en otros contextos. Entonces, bueno, algunos genocidios antes del siglo XVIII. Bueno, como veis, en último lugar está lo que está ahora un poco también en el candelero, el tema de la conquista de América, evidentemente, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, en pocos años desaparece la mayoría de la población originaria y realmente, pues bueno, es un debate eso, pero desde luego es una masacre tremenda. Ya veremos que la conceptualización del genocidio pues es moderna, pero las masacres anteriores pues todavía no estaba efectivamente conceptualizado. Bueno, si nos acercamos ya al siglo XIX-XX ya nos van sonando algunas de estas masacres, ¿no? La conquista de Argelia, al final el genocidio del Congo, cuando Leopoldo II abandona después de pocos años el Congo, pues hay 10 millones menos de personas negras, lo ocupó en nombre de defenderlos de la esclavización, pero en fin, cuando lo dejó había 10 millones menos de personas. Quizá el primer genocidio del siglo XX sea de estas colonias alemanas, el pueblo herero y Namaqua. También se les castigó tremendamente, se les llevó al desierto sin posibilidad de alimentarse, etc. Y aquí se comenta que es donde nace el primer campo de exterminio. Bueno, sigue esta lista con cosas que nos sonarán. Desde luego quizá lo que más suene es el genocidio armenio, que bueno, lo más conocido es el genocidio de 1915, pero ya antes hubo varios episodios genocidas también. Por supuesto lo más conocido es el Holocausto, en fin, con sus millones de víctimas. Hubo un plan hambre ideado por los nazis para, en fin, agotar a la Unión Soviética, que costó también 4 millones y pico de muertos, ya por tema de subnutrición. Genocidio chino, que es la ocupación de Japón en China, también una barbaridad de millones de muertos. Y este último genocidio de Paraguay, pues se considera por algunos autores como paradigma de los genocidios indígenas. Bueno, y ya puestos muy en nuestras últimas décadas, Indonesia, Timor, Camboya, los kurdos y Ruanda, el indio Tutsi, que tuvo un episodio anterior con los Hutus en Burundi. Bien, y actualmente todavía siguen cometiéndose genocidios. Efectivamente, en la prensa sale de vez en cuando este pueblo que no sé cómo se pronuncia, Rohingya, no lo sé muy bien, en fin, en Darfur, etcétera, etcétera. Y ya no me extiendo más aquí porque no tiene sentido, es un listado sencillamente, es un listado que es un resumen, o sea, en la historia de la humanidad son masacres, en fin, sin cuento, ¿no? Pues esta figura es muy interesante. Rafael Lemkin nace en 1900, es el que crea el término, porque de hecho era un estudiante de filología, aunque luego, con la sensibilización que tuvo con estos temas, se cambió a Derecho y fue el que luchó por la Convención contra el Genocidio, que es actual. Bien, ¿cómo se sensibiliza? Bueno, pues de niño lee esta novela, Quo Vadis, que muchos conoceréis, donde, bueno, se relata la persecución de los cristianos por parte de Nerón. El novelista en realidad estaba haciendo pues algo que hizo Arthur Miller posteriormente con las brujas de Salem. Es decir, Arthur Miller está contando un episodio del siglo XVII, pero tiene en mente, y el lector tiene en mente, que está hablando de la caza de brujas de McCarthy en Estados Unidos. Pues también Sienkiewicz estaba hablando de la persecución de los polacos, aunque refiriéndose a algo muchos siglos anterior.
Bueno, entonces se comienza a interesarse muy de joven ya por otros episodios de persecuciones y de masacres, y bueno, algo que le impacta profundamente es en 1915 efectivamente el genocidio de los armenios, y algo más adelante como un estudiante armenio asesina al ministro del Interior que ordenó esas persecuciones y esas masacres. Entonces, bueno, claro, le surge una reflexión: ¿cómo es posible que el estudiante, que poco después es juzgado, sea juzgado por el asesinato de una persona, y cómo es posible que tanto el ministro del Interior, que había ordenado masacres de decenas de miles de personas, como 150 presuntos criminales de guerra turcos, pues efectivamente se están paseando tranquilamente sin ninguna acusación y sin ningún problema? Entonces esto es cuando decide, estaba estudiando filología y decide cambiarse a Derecho, por lo que le impacta el asunto, ¿no? Bueno, ya en los años 30 iba a intervenir en una conferencia en Madrid sobre Derecho Penal, pero no se le concede el visado, parece ser que no querían problemas diplomáticos, y entonces, bueno, eso, pero ya está en estos temas, ya está estudiando este tipo de crímenes, aunque todavía no esté acuñado el término de genocidio, pero bueno, habla de crímenes de barbarismo, de vandalismo, etcétera, etcétera. Y también estaba pensando en el caso de Ucrania, donde hay una gran hambruna, bueno, parece que provocada, que también costó millones de personas que murieron de hambre, sencillamente. Aquí hay una cita de Hitler que tiene que ver esto con la memoria histórica. Claro, Hitler dice, ¿quién se acuerda ya del aniquilamiento de los armenios de los años 30? Es decir, estas perpetraciones cuentan luego con el olvido. Por eso es tan importante la memoria histórica en nuestro país y en todo el planeta, naturalmente. Y realmente hay una ola que es internacional. Nosotros pensamos en nuestro país, pero realmente, en fin, Australia ha pedido perdón a niños robados de aborígenes, Inglaterra ha pedido perdón, Bélgica creo que también, con el tema de Leopoldo II, en fin, son varias naciones las que están reparando en alguna medida, aunque sea simbólicamente, pidiendo perdón por episodios de principios del siglo XX. Bueno, ¿qué tenemos más aquí? Bueno, Lenki, además, claro, de toda esta biografía, es que pierde 49 miembros de su familia durante el Holocausto. Entonces, estamos hablando del nazismo, donde Churchill habla de ese crimen que se está cometiendo como el crimen sin nombre. Efectivamente, todavía no había un nombre para este tipo de masacres. Bueno, en el 39 tiene que exiliarse, pasa una temporada por Suecia y termina en Estados Unidos, donde se pone en contacto con la administración Roosevelt y colabora como abogado ya, y publica una serie de, una obra que es La dominación del eje en la Europa ocupada. Cuando había pasado por Suecia había estado estudiando documentos de legislación de los nazis. Entonces, con toda esa recopilación, publica esta obra. Bueno, tiene una lucha tremenda, llega a ir a los juicios de Nuremberg, aunque no como abogado, va por allí porque quiere, además está en contacto con el fiscal norteamericano, y bueno, pero su lucha desemboca en que en el 48 consigue que se apruebe la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, este es el nombre completo. Bueno, muere relativamente joven, muere en el 59 de un infarto en Nueva York. Bueno, quería detenerme un poco en la semblanza de este hombre porque me parece un personaje realmente fascinante. Tiene una autobiografía y tiene alguna biografía también. Tengo, si alguien quisiera la presentación, al final pues hay una bibliografía, 40 o 50 referencias. Bueno, el concepto de genocidio, adelanto un poquito. El tema del genocidio, aunque Carlos hablará luego jurídicamente, pero ha sido objeto de estudio por parte de historiadores,
de sociólogos. De hecho, un libro que he manejado bastante es de un argentino, Feinstein, que es un sociólogo. Bueno, entonces, lo que venía comentando, adelantando ya, el concepto de genocidio es moderno, y en gran parte comienza, digamos, el arranque es con el genocidio armenio, y luego, pues, la segunda parte es el holocausto nazi, cuando ya realmente se llega a pensar sobre el asunto y a acuñar el término. Hay una resolución de Naciones Unidas antes de la Convención contra el Genocidio, esta resolución que ya conceptualiza así el genocidio como negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros. Que dice, bueno, igual que el homicidio es la negación del derecho a la vida de seres humanos individuales, el genocidio lo es de colectivos humanos. Voy a proyectar aquí alguna definición. En el FEIN, asesinato calculado cometido contra la totalidad o una parte de un grupo por un gobierno, una élite, un equipo, una multitud representativa. Destrucción física deliberada de seres humanos por su pertenencia a una comunidad humana de cualquier tipo. Luego veremos que se sacó el tema, el tipo político, digamos. Tipo de masacre de masa unilateral por la que un Estado u otra autoridad tiene la intención de destruir a un grupo al que el mismo perpetrador ha definido. Quien define el grupo realmente es quien comete el genocidio. Proceso organizado de destrucción de civiles destinados a someter o erradicar a un grupo. Aniquilamiento de colectivos humanos como un modo específico de destrucción y reorganización de relaciones sociales. Esto, tomado de este argentino que mencionaba antes, claro, menciona que la última dictadura argentina de Videla, ellos mismos hablan de proceso de reorganización nacional. O sea que un genocidio siempre tiene que ver efectivamente con la destrucción de una parte, de una colectividad importante, y la reorganización de las relaciones sociales para hacer otro país, otra nación, etc. No significa necesariamente, dice Lenkin, la inmediata destrucción. Hay un plan coordinado de acciones, pero de lo que se trata es de destruir al grupo en cuanto grupo. Es decir, eso supone la liquidación de miles de personas, pero casi nunca es completo el genocidio. Entonces se trata de que los supervivientes se sometan a la cultura y a los esquemas de los dominantes, ¿no? De los dominadores. Bueno, avanzo un poquito más. Bueno, esto solamente pero como lo comentará Carlos Castresana posteriormente, es solamente un pantallazo de lo que dice el Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional respecto a cuáles son las conductas contempladas en el delito de genocidio. No lo comento porque... Luego hay, como en todo, pasan las ciencias sociales, especialmente clasificaciones. He cogido unas pocas, pero hay muchas más, naturalmente. Bueno, Lenkin hablaba de los que buscan la destrucción total de una nación o un grupo y que ubican la antigüedad. Los que buscan la destrucción de una cultura. También se habla de genocidio cultural. Realmente se trata, efectivamente, de hacer desaparecer, no tanto físicamente a todos los miembros del grupo, como a la cultura de ese grupo, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado aquí con el franquismo e incluso con la democracia? El silencio y el olvido, que no se hable de la República, que no se hable del exilio, que no se hable de tal. Supongo que habréis oído estos ejemplos de libros de texto escolares hablando de Lorca, bueno, desaparece, se muere ahí, pero no se sabe muy bien, o de Machado, que aparece como un turista por Francia, sin tener que ver con la catástrofe que ha ocurrido en España, ¿no? Y, bueno, un tercer tipo, los que buscan ambas destrucciones. Prototipo, el nazismo. Otra clasificación de estos autores, Sally y Jonasson, genocidios para eliminar una amenaza real o potencial a la sociedad, o bien para diseminar el terror entre enemigos
también reales o potenciales, para adquirir riqueza económica, el expolio de la colonización, mínimamente, ¿no? O para desarrollar o imponer una creencia religiosa o una teoría científica o una ideología. Bien, más este argentino que he venido citando, Feuerstein, distinción entre cuando la masacre es a un grupo simplemente por ser ese grupo, que tú eres negro o eres gitano o eres homosexual, solamente porque lo eres ya te mereces, comillas, en fin, este castigo, ¿no? O el hacer, efectivamente, el hacer ya, aquí estamos hablando, y meteríamos la causa política, claro, de los calificados como subversivos, terroristas, antiespañoles, ese tipo de terminología, ¿sí? Es decir, que es por el hacer aquí. Alguna clasificación más: genocidio Hellenfein, genocidio de desarrollo, destrucción de los grupos que plantean obstáculos a un proyecto económico, pues exterminio de poblaciones aborígenes, poblaciones originarias en Latinoamérica, por ejemplo, genocidio despótico, eliminación de una oposición real o potencia, y genocidio ideológico, destrucción de un grupo que se presenta demonizado, evidentemente, conceptos nacionalistas excluyentes como la anti-España que usó el franquismo, evidentemente. Leo Cooper distingue los destinados a resolver, comillas, diferencias religiosas, raciales y étnicas. B, los destinados a aterrorizar a los pueblos conquistados por un imperio colonizador. Y C, los destinados a reforzar o realizar una ideología política. Y yo creo que este es el último. Bárbara Harf, genocidios de posguerras y posimperiales. Y pone ejemplos. Dice, resultado del desmembramiento de estructuras imperiales, Imperio Otomano, Austrohúngaro, del desarrollo o finalización de empresas militares, Primera y Segunda Guerra Mundial, Gengis Khan. Segundo tipo, genocidios postcoloniales, procesos genocidas, productos de guerras de liberación de un dominio colonial. Indochina, pensemos en Vietnam, por ejemplo, o Argelia. Genocidios postrevolucionarios o postgolpes de Estado, dictaduras latinoamericanas, estalinismo, Camboya. Y genocidio de conquista, bueno, la colonización de América y África, y el aniquilamiento de pueblos originarios por nuevos estados en continentes colonizados. ¿Cuáles son los pasos que suele conllevar un genocidio? Esto, hay un observatorio de genocidios, ahí está puesta la página web. Bueno, primero clasificar, es decir, hay que construir un nosotros y un ellos. Pasa con los inmigrantes o pasa con determinados tipos de colectivos que para los dominadores pues producen incomodidad, ¿no? Simbolización, dar nombres, claro, judíos, gitanos, comunistas, terroristas, etcétera, etcétera, y marcas, Y aquí hay una cita del general Videla definiendo al enemigo, entre comillas, ¿no? Dice, un terrorista no es solamente alguien con un revólver o una bomba, sino cualquiera que difunda ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana, la mente del genocida, ¿no? Discriminación, evidentemente, hay que discriminar a ese tipo de grupos, ¿no? Eso lo facilita la tradición. Estos no estaban aquí hace 5 siglos y claro, no van con nuestras tradiciones, la ley, la costumbre, etcétera, etcétera. Y convertirlos en ciudadanos de segunda o de tercera o en no ciudadanos, evidentemente, ¿no? A menudo los defensores de ideologías excluyentes son líderes carismáticos. Bueno, podemos pensar cada uno en alguien, ¿no? Seguro que coincidiremos bastante. Deshumanización. Bueno, se niega la humanidad del otro. Claro, eso facilita que el genocida, sea la élite o sean los que están perpetrando más abajo, pues no le plantea un problema especial de conciencia, ¿no? Estamos eliminando alimañas, cucarachas, ratas. Claro, eso no plantea un problema de conciencia, simplemente estás convencido de eso. Organización. Bueno, claramente el genocidio
está siempre planificado, es la planificación de un exterminio. Por eso nos molesta tanto a los que estamos por recuperar la memoria democrática esto de la equidistancia. No hay una equidistancia por parte de un bando, realmente era una planificación de un exterminio para cualquiera que se pusiera al otro plan, y por parte del gobierno legítimo pues era la defensa de lo que estaba constituido legalmente y legítimamente, ¿no? Polarización, bueno, pues efectivamente se van produciendo posturas extremas. Se prohíben también con las leyes pues algún tipo de cuestiones como matrimonios mixtos, en la Alemania nazi casarse con judíos o con judías, en fin, este tipo de asuntos. Por supuesto, estos procesos llevan también una respuesta que puede ser calificada de terrorista, pero en todo caso los moderados, digamos, quedan absolutamente anulados. O sea, estás aquí o estás ahí, ¿no? Preparación, evidentemente hay que planear lo que los nazis llamaron la solución final, que si hay algún documento, acta de algún encuentro, a menudo, efectivamente, para negar luego estos hechos, pues se acude a eufemismos, ¿no? Como limpieza étnica, purificación, antiterrorismo, claro, eso está más que utilizado, y el genocidio siempre se va a disfrazar de autodefensa, o sea, empezando por lo que son los ataques preventivos, ¿no? Es decir, por si acaso nos atacan, ¿no? Atacamos nosotros primero, ¿no? Bueno, persecución a través de identificar y separar a las víctimas según los criterios que correspondan de nacionalidad, étnica, racial, religiosa o política. Y, por supuesto, la segregación en guetos, en campos de concentración, en todo tipo o en reservas, como están los indios norteamericanos, ¿no? El exterminio, y recibe el nombre de exterminio porque no se piensa que las víctimas sean humanas, son infrahumanas, evidentemente. Y el último paso, evidentemente, es la negación. Aquí no ha habido un genocidio, aquí hemos luchado contra subversivos, contra terroristas, contra personas que nos estaban provocando problemas de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy al último punto, para no pasarme de tiempo, y muy rápido. Bueno, cómo el Holocausto representa un hito, en fin, una inflexión, y a partir de aquí surgen pues muchas cosas. Para empezar, en el campo del derecho, pues empieza a pensar realmente que hay que tomar algún tipo de medidas, hay que tipificar estos delitos, hay que preverlos para sancionarlos posteriormente. Es decir, es cuando se empieza a pensar seriamente en esto. Aunque ya había un campo de derecho internacional humanitario, el derecho con la aparición de la Cruz Roja en el siglo XIX, etc. ¿Qué más? Bueno, la interpretación restrictiva del delito de genocidio, ya contará Carlos luego las dificultades de aplicación, los debates, etcétera, etcétera. La convención es del año 48 y la primera sentencia tarda 50 años en aparecer por el genocidio en Ruanda. O sea que, como veis, tampoco esto es muy efectivo muchas veces. Bueno, se va imponiendo el deber de memoria. Ya cité antes a Hitler cuando dice: ¿quién se acuerda del aniquilamiento de los armenios? Por eso es tan importante la memoria histórica, especialmente la memoria democrática, naturalmente, porque ellos también tienen su memoria histórica, claro, y están continuamente alimentándola. Pero bueno, ya hay un informe jurídico de Naciones Unidas, que es el informe de Joinet, francés o belga, ahora no recuerdo, Luis Joinet, no sé cómo se pronuncia, que impone, entre comillas, porque Naciones Unidas imponer, pues bueno, recomienda, etcétera, etcétera, el deber de memoria, el deber de que el pueblo y el Estado lo organice para que sea así, el pueblo conozca su historia, y su historia de opresión. Bueno, de opresión, o en el caso de los alemanes, es otro punto de vista. Bien, esto tiene el sentido de evitar que surjan efectivamente el revisionismo y el negacionismo.
que se reescriba la historia contada, aunque en general son los que, efectivamente, los vencedores, los que imponen el relato, pero bueno, a veces lo pierden posteriormente y lo quieren volver a recuperar. Y ahí tenemos a neonazis o tenemos otro tipo de movimientos. De justicia universal o justicia transicional no digo nada, porque es un tema jurídico propiamente. Y bueno, algunas cosas interesantes que surgen en las ciencias sociales. Claro, hay un exilio tremendo ya de perseguidos por el nazismo, y sobre todo es a Estados Unidos. Filósofos, psicólogos, juristas, evidentemente. Entonces aquí empieza, bueno, el tema de la banalidad del mal. Sabéis que Hannah Arendt va como trabaja para un periódico que no recuerdo ahora cuál es, a seguir el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, y escribe un libro que sienta muy mal en ese momento en la comunidad judía, y de ahí sale lo de la banalidad del mal, simplemente porque Eichmann comparece ante el tribunal como una especie de funcionario que solamente se limita a cumplir su función, que le da igual contar bolígrafos que personas que van a mandarlas al campo de exterminio o a la cámara de gas. Entonces ese tipo de maldad, que no es la que tenemos en el imaginario del asesino en serie terrorífico, ¿no? Es una persona normal, que puede ser un vecino que saca a pasear el perrito, que es muy amable en el ascensor, pero que es un auténtico animal, ¿no? Con perdón de los animales. Bueno, y hay experimentos de psicología social que son muy interesantes y muy perturbadores. Es decir, hay una psicología del verdugo, en cierta manera sí, pero quiere decir, como la naturaleza humana es un cóctel, no somos buenos ni malos por naturaleza, somos ingredientes. En un momento no salen mal, no salen bien. Es cierto que eso se puede también un poco perfilar con la educación y con la socialización, pero es muy inquietante lo que salen de los experimentos de psicología social. No voy a contar ahora estos experimentos porque es meterle 10 minutos más que no tiene sentido, pero os recomiendo un documental que se llama El juego de la muerte, que es un experimento de psicología social de los años 60, el de Milgram, pero está actualizado hace 15 años o así, ¿no? El juego de la muerte. Y bueno, es inquietante, ¿no? Como todos en un momento dado podemos caer en algunas cosas, y bueno, eso pasa como los prejuicios, como el racismo, como el machismo. Todos tenemos que estar alerta porque está también en nosotros, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, porque realmente ahora lo importante que viene es el tema jurídico, y además supongo que en el coloquio las preguntas van a ser para Carlos y yo voy a descansar tranquilamente. Bueno, si alguien quiere, como digo, la presentación, aquí está mi correo electrónico, se la mando sin ningún problema. Carlos, cuando quiera. Cuando digo de vida no es que se difunda a los cuatro vientos, seguramente en Facebook tendría más difusión, pero es de vida en el sentido de que es una difusión ilustrada de personas que tienen un interés, que tienen una sensibilidad y que por lo tanto cuando salen de aquí van estudiando las cosas como son, no como en general se puede equivocadamente creer que son. Bueno, vamos a hablar del genocidio, y yo creo que Pedro, con el que yo ya he formado pareja artística varias veces, lo ha puesto perfectamente en el contexto, en lo político, en lo social, incluso en lo filosófico
filosófico y a mí me gustaría ponerlo en lo jurídico, porque para entender el genocidio, su tipificación, su origen histórico, su situación actual y sobre todo la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué si es el delito más grave se aplica tan poco? Si existe esa obligación tan solemne y tan contundente de todos los estados, de toda la comunidad internacional, primero de no cometer genocidios, pero segundo, cuando se cometen, de perseguirlos y castigarlos, porque es la única manera de prevenir que vuelvan a producirse, porque esas normas, que son las más contundentes del derecho penal internacional, encuentran tan poca aplicación. Bueno, pues ese es el objetivo de esta explicación. Y creo que tendríamos que empezar por remitirnos un poco atrás y luego de ahí para adelante. A ver, los estados, como estado moderno, el estado democrático, es relativamente reciente en nuestra historia. Antes eran monarquías absolutas, regímenes no ya totalitarios en el sentido que ese término se utiliza en el siglo XX, sino regímenes donde el poder se supone que emanaba de Dios, que recaía sobre un monarca y que éste tenía un poder absoluto sobre sus súbditos, que no eran ciudadanos, que eran una especie de seres humanos de categoría inferior a la de ese monarca. De hecho, el término soberanía viene del latín superanitas, de aquel que está por encima de cualquier otro. Y la jurisdicción penal era precisamente una de las manifestaciones de la soberanía. El soberano era el que administraba justicia cuando y como a él le parecía oportuno. De hecho, se dice que la creación de las jurisdicciones después de la Edad Media viene siendo la oficialización de la venganza, para evitar que los damnificados por una conducta criminal se tomasen la justicia por su mano. El soberano establece el monopolio de la acción penal y de la sanción penal y dice: no te vengues tú, que ya le castigo yo. Eso funciona así durante muchos siglos. Y el primer momento donde se rompe esa estructura del Estado del antiguo régimen y nace el Estado moderno es a partir, se puede decir, su certificación de nacimiento, la Revolución Americana, y inmediatamente después la Revolución Francesa. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que era en ese momento un país revolucionario que se separaba de la metrópoli de Londres, ellos se toman la molestia de especificar las razones de declararse independientes y dicen: todos los seres humanos están investidos de unos derechos fundamentales, la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a buscar la felicidad, y para que se garantice que podamos efectivamente disfrutar de esos derechos es que instituimos un gobierno, pagamos a nuestros gobernantes un sueldo con nuestros impuestos, les elegimos y si no cumplen con esa obligación les reprobamos, y en todo caso la piedra angular de la legitimidad de los gobiernos es que cumplan con esa primera obligación del contrato social, asegurarse de que nosotros podamos estar tranquilos y buscar la felicidad, que eso depende de nosotros, pero siempre y cuando que nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestros derechos fundamentales estén debidamente garantizados por esos señores a los que pagamos el sueldo. Ese contrato social es bilateral, pero es la base de los estados que nacen en todo el siglo XIX. En todas las constituciones encontraréis declaraciones parecidas, y también en la primera mitad del siglo XX. Y por lo tanto las relaciones del núcleo del Estado, que son los derechos humanos, son bilaterales entre gobernantes y gobernados. Los deberes de los gobernantes son para con sus gobernados, y esto básicamente el único que tienes es el de respetar el marco jurídico y pagar los impuestos. Ese modelo quiebra estrepitosamente en 1945, cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional, que viene a constituir una nueva organización de Naciones Unidas que sustituya a la inoperante Sociedad de Naciones, comprueba que han fallecido durante la guerra muchas más personas en retaguardia que en los frentes de batalla, y muchas más personas víctimas de sus propios gobiernos, que se supone que estarían obligados a protegerles, que de la acción del enemigo. Y dicen: ese contrato social bilateral no funciona, tenemos que arbitrar otra solución. En 1945, por tanto, en la Carta de las Naciones Unidas, pero después en la Declaración Universal de Derechos Humanos, más adelante en 1966 en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en todos los demás convenios que sabéis en el ámbito de derechos humanos, el contrato social se articula ya a tres bandas.
el Estado tiene obligaciones para con sus ciudadanos de respetar y de garantizar los derechos de esos ciudadanos, que ya no son súbditos, pero del cumplimiento de esas obligaciones responde ante la comunidad internacional. La comunidad internacional se convierte, por lo tanto, en el garante último de cómo tratan los Estados a sus ciudadanos. Y esto es un cambio que no tiene inmediatamente consecuencias concretas, porque empieza la Guerra Fría y todos sabemos que eso tarda al menos 50 años en convertirse en una realidad, pero que en todo caso, desde el punto de vista jurídico, representa ya una relación diferente de derechos y obligaciones. Los ciudadanos tenemos unos derechos, el Estado tiene unas obligaciones para con nosotros y tiene una deber, una responsabilidad frente a la comunidad internacional. Y esta tiene el derecho a exigir a los Estados y a los gobernantes que rindan cuentas de su actuación, y tienen la obligación, además, de reemplazar, de sustituir o de reparar los perjuicios que hayan causado gobernantes que no se han ajustado a sus obligaciones, y actuar en lo que hoy llamamos, en el contexto del Estatuto de Roma, complementariamente. Habréis oído 40 veces hablar del principio de complementariedad. El principio de complementariedad significa que la comunidad internacional en su conjunto tiene el deber de asegurarse que los Estados hacen la tarea, y si no la hacen en los casos más graves, de intervenir y hacerla por ellos. Eso es el Tribunal de la Ex Yugoslavia, eso es Ruanda, eso es hoy el Estatuto de la Corte Penal, etc. Bien, en el ámbito del derecho penal internacional, respecto de los crímenes internacionales, eso se articula al mismo tiempo, en 1945, pero no en San Francisco, donde se estaba firmando la Carta de las Naciones Unidas y se producía la primera reunión de la Asamblea General, sino en Nuremberg, en Alemania, donde por primera vez, y frente al intento fracasado de 1918, cuando al final de la Primera Guerra Mundial, pero no era este esquema que acabo de describir, sino otro más bien bilateral entre Estados, se quiso exigir responsabilidades penales a Alemania por los crímenes cometidos en la Primera Guerra Mundial, y algunos otros casos de exigencia de responsabilidades igualmente frustrados, por ejemplo en Turquía, respecto de los responsables del genocidio armenio. En 1918 lo que se pretendía articular por parte de los vencedores, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en relación con la Alemania derrotada, era la violación de la santidad de los tratados. Es decir, nosotros teníamos un contrato, el Kaiser y yo, presidente de la República Francesa, por el cual no podíamos hacer uso de la fuerza, y violar el tratado y atacarnos supone un crimen internacional. Ese modelo fracasó. Fracasó primero porque los juicios de Leipzig y los juicios de Estambul terminaron en absoluciones clamorosas de inculpados que tenían responsabilidades gravísimas, pero que no se supieron o no hubo la voluntad política de llevar hasta sus últimas consecuencias, y porque el principal responsable de ese esquema, que tampoco era ni mucho menos el ideal, que era el Kaiser Guillermo, se largó a Holanda, donde el rey era su primo, y su primo decidió que no lo entregaba, y hasta ahí llegó aquella historia. En 1945 se lo toman más en serio, pero tenían un problema, y es que desde que nace el derecho penal internacional, las primeras reglas de los conflictos armados, las primeras prohibiciones donde se dice esto se puede y esto no se puede hacer, había habido muy poco desarrollo, y desde luego no había convenciones de derecho penal internacional, y tampoco había un desarrollo en los códigos penales de los estados, con lo cual se encuentran con unas conductas gravísimas de las que había conciencia de que estaban prohibidas, de que los que las hicieron sabían cuando las hacían estaban violando una prohibición internacional, pero había que materializar esa prohibición. No había ningún problema con los crímenes contra la paz, lo que hoy llamamos el crimen de agresión, porque había esos precedentes en los tratados de paz que se firmaron después de la Primera Guerra Mundial. No había tampoco problema con los crímenes de guerra, porque ya venían siendo articulados lo que los combatientes podían y no podían hacer en los conflictos armados, pero faltaba una tipificación de los crímenes que se habían cometido contra los civiles, porque los civiles apenas eran mencionados en los convenios de la guerra, y no eran en absoluto parte en las agresiones, entendidas agresiones como la violación por parte de un Estado de la soberanía de otro Estado. Entonces se tuvieron que ir hacia atrás
tuvieron que buscar el precedente que había, que no había otro, que era la cláusula Martens. Martens era un diplomático ruso, más bien era lituano, estonio, por ahí báltico, pero que estaba formando parte del imperio ruso en 1907 y antes en 1897-98, cuando se firmaron algunas convenciones sobre el derecho de la guerra, insisto, de lo que puede y no puede hacerse en situación de conflicto armado, y Martens dijo al final: oiga, por favor, pongamos algo para la población civil. Dijeron: no, es que este convenio es sobre guerra, para otro día, y él consiguió colocar lo que se conoció desde entonces como la cláusula Martens, que dice eso literalmente: hasta que las altas partes contratantes se pongan de acuerdo en establecer un marco de protección más detallado y desarrollado, estas partes al menos declaran que en situación de conflicto los ciudadanos en general, cualquiera que sea su condición, están protegidos por los principios generales de la civilización aceptados por el común de las naciones. Y sobre esa prohibición se construye el concepto de crímenes contra la humanidad. Y ahora nos vamos a los crímenes contra la humanidad y el genocidio, que son los que se añadieron en 1945. Y yo os recomiendo, él os ha dicho os ha recomendado alguna lectura. Yo os recomiendo mucho que leáis un libro, porque no es un libro de derecho, es un libro biográfico, pero que introduce de una manera muy amena y yo creo que muy pedagógica los conceptos de crímenes contra la humanidad y de genocidio, que está escrito por Philippe Sands, que es un profesor, abogado y escritor británico, que resulta que es uno de los herederos víctimas del Holocausto judío. Es un judío británico cuyos abuelos y bisabuelos y tatarabuelos murieron todos durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto de los judíos, que se puso a investigar la vida de sus abuelos y de sus bisabuelos y se molestó en irse hasta Ucrania, donde está la ciudad Lviv o León, que en este momento es ucraniana, pero que antes había sido polaca y que durante la guerra fue ocupada por el Tercer Reich, donde habían vivido sus abuelos y donde habían sido exterminados, y donde resulta que él descubre, siendo además un profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cambridge y siendo sus ídolos los que tienen un póster en la pared, Raphael Lemkin, el autor del concepto de genocidio, y Hans Lauterpacht, el autor del concepto de crímenes contra la humanidad, que Lauterpacht, que Lemkin y que el abuelo de Sands vivían en la misma calle en Love. Los tres eran judíos y los tres sobrevivieron escapando a tiempo del Holocausto, pero perdieron a todas sus familias. Entonces nos encontramos con la vida paralela de aquel señor que salió vivo y un nieto suyo era uno de los acusadores de Pinochet, por ejemplo, en el debate en la Cámara de los Lores, y que tiene una sensibilidad especial porque su familia había perecido en el Holocausto, que investiga a los autores, a las mentes preclaras que inventaron la materia, que la desarrollaron, y resulta que eran todos del mismo pueblo y vivían además en la misma calle. Y entonces él reconstruye la historia de Lauterpacht, que es parecida a la suya, 30 o 40 años antes, una generación anterior. Lauterpacht era otro judío ucraniano, polaco, alemán, lo que ustedes quieran. También su familia pereció, también escapó a tiempo y llegó a Gran Bretaña, se hizo británico, terminó siendo Lord y fue el que desarrolló el concepto de crimen contra la humanidad. Y Lemkin, a su vez, que había nacido en alguna parte medio que Bielorrusia, que Polonia, porque esa parte de Europa Central ha tenido unos cambios territoriales durante el siglo XX pues continuos, era también de Lviv a todos los efectos, su familia también pereció, él consiguió escapar y llegó a Estados Unidos. Lauterpacht se pone a trabajar para el Ministerio de Justicia británico durante la Segunda Guerra Mundial y Lemkin para el Ministerio de Justicia estadounidense. Y los dos tienen la misma idea: no nos sirven las categorías del homicidio, el de la agresión está bien para la relación entre los estados, el de los crímenes de guerra está bien para las relaciones entre los combatientes, pero ¿quién se ocupa de los civiles? Y tienen la misma idea: hay un asesinato masivo de civiles que necesita un reproche penal especial y que no está en los códigos. Pero la diferencia entre Lauterpacht y Lemkin es que Lauterpacht se fija en el individuo, mientras que Lemkin se fija en el grupo. Y en realidad los dos tienen razón, por eso los dos tipos penales son necesarios, porque es el mismo problema con distintos matices, pero aproximado desde un foco diferente. El del
crimen contra la humanidad es un individuo perdido, desprotegido, en una situación de violación masiva, generalizada, sistemática de los derechos humanos, que perece de manera indiscriminada víctima de una ola de violencia que, por supuesto, desborda su capacidad de defensa y la de cualquier autoridad que pudiera ver en las proximidades que le pudiera proteger. Entonces, Lauterpacht dice: los actos inhumanos o las persecuciones contra la población civil que no es beligerante, que se producen en esos contextos de conflicto, no necesariamente, según él, de conflicto armado, pero que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población. Eso hay que tipificarlo. Esos son los crímenes contra la humanidad. Y Lemkin se enfoca en ese mismo fenómeno desde el otro punto de vista. Es que hay personas también igualmente desamparadas, también en esas situaciones de conflicto, que no perecen simplemente porque estaban allí o porque cayeron como parte de una persecución generalizada, sino que porque tenían una condición que les integraba, a veces sin ellos saberlo, desde luego sin ellos quererlo necesariamente, en un grupo que otra persona, grupo o entidad tomó como objetivo. Entonces, la persecución de una persona no por lo que la persona es, no por lo que la persona hace, sino por la pertenencia de esa persona, insisto, a veces sin su conciencia o su conocimiento, a un determinado grupo que otro quiere exterminar, es lo que conocemos como genocidio. Es la destrucción del grupo, la destrucción de los judíos, o la destrucción de los armenios, la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en esa definición que ahí podéis ver, que es la que quedó en el convenio de 1948. La idea de Lauterpacht y la de Lemkin eran, a mi modo de ver, o como jurista yo diría, igualmente buenas. Es decir, yo les hubiera comprado una o la otra, no, yo hubiera comprado las dos, que es lo que finalmente terminó por hacer la comunidad internacional. Pero en 1945 era muy complicado que la comunidad internacional comprara la idea de Lemkin. ¿Por qué? Pues porque había conductas muy parecidas a las del genocidio que venían de ser cometidas por los ganadores de la guerra. Habían los pogromos de la Unión Soviética, habían 2 bombas atómicas que venían de tirar los americanos, y se vamos a no pillan los dedos. Entonces a ellos se les pareció, a los redactores del Estatuto de Nuremberg, que la tipificación de crímenes contra la humanidad se acomodaba más a lo que habían hecho los nazis. Ojo que en ese momento, en 1945, todavía apenas se sabía lo de los hornos crematorios. Desde luego no se sabía que en 1943 se había celebrado la conferencia de Wannsee, donde los altos jerarcas del régimen nazi, especialmente de las SS, habían decidido lo que hoy conocemos comúnmente como la solución final. Esa información no estaba en Nuremberg. Y aunque lo hubiera estado, yo dudo de que estos hubieran en 1945 comprado la idea del genocidio, porque, insisto, era un poco demasiado peligrosa. Mientras que la del crimen contra la humanidad se acomodaba mucho más a lo que en ese momento necesitaban, pero era perfectamente legítimo. Sin embargo, había otra construcción que repugnaba a los penalistas en el sentido del principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por algo que en el momento de cometerlo no esté desde antes tipificado como una conducta criminal y apercibido por una pena a imponer. Es decir, si es que yo cometo mañana una conducta que mañana todavía no está en el Código Penal, yo no puedo ser castigado si la tipifican pasado mañana. O sea que si aparcar en la Gran Vía se va a considerar un crimen grave y yo he aparcado hoy, a mí no me pueden aplicar retroactivamente la ley que ellos aprueben mañana. Si me he aparcado hoy, pues me pondrán una multa, que es lo que todos sabemos que ahora está vigente, pero no me podrán condenar por un delito. Bueno. Sin embargo, ahí otra vez los autores de Nuremberg dijeron: no, es que la violación que estos señores han cometido es tan grave, de tal dimensión, que a fuerza ellos tenían que saber que eso no era aceptable, que eso estaba prohibido, que la conciencia de las naciones no toleraba esa clase de conductas. Y entonces es que se acuerdan de la cláusula Martens. Y ahí se rompe lo que en condiciones ordinarias incluye siempre la norma penal en 2 momentos temporalmente separados. Cualquier norma penal, el código, el homicidio, el que matare a otro será castigado como homicida con la pena tal. Entonces ahí que hay 2 mensajes en realidad para los ciudadanos. Hay uno: se prohíbe matar,
Esa es la norma implícita que está en cualquier prohibición del Código Penal. En realidad el Código Penal es un código de prohibiciones. Primero se establecen cuáles son los valores que queremos proteger, se establece la importancia de esos valores, se describen después las conductas que son atentatorias o que son peligrosas para esos valores y luego se pone un catálogo de penas. En función de la gravedad o de la importancia del bien, las penas son más altas o son más bajas. Bien, en Nuremberg lo que hacen es diseccionar eso, es decir, la prohibición ya estaba, la prohibición estaba desde 1907, está en la cláusula Martens. Ya se dijo que en los conflictos armados la población civil no se la toca y que aunque no estemos de acuerdo todavía en desarrollar una tipicidad concreta de conductas punibles, sí tenemos claro que los atentados masivos, sistemáticos contra la población civil están prohibidos. Y ahora lo que sí podemos hacer es post facto, retroactivamente, es establecer el tribunal, es decir, el mecanismo procesal para exigir esa responsabilidad, y además podemos establecer un sistema de penas, podemos implementar el castigo. El castigo y el proceso se pueden hacer después, la prohibición tiene que estar antes. Y eso es lo que se hizo en 1945. Se dijo, estos señores tendrían que tener, de hecho tenían accesibilidad a la prohibición, es decir, tú no necesitas saber exactamente las normas del Código Penal para saber que matar está prohibido y no te importa tanto saber cuánta es la pena, pero tiene que haber una previsibilidad también de que según la importancia del valor así va a ser la pena, de manera que con la accesibilidad a que tú conozcas en términos generales que esta conducta está prohibida, tú ya eres responsable si te saltas la prohibición, porque has violado la primera norma penal, esa la que está implícita, la que dice no matarás, y luego la otra nosotros la implementamos incluso a posteriori porque eso ya es secundario. Bien, eso se hizo en 1945. ¿Qué pasó con los inventos de Lauterpacht y de Lenki? Que desde luego el tribunal en el estatuto y en la sentencia compra la de Lauterpacht. Se dice la prohibición de la cláusula Martens nos legitima para castigar ahora lo que vamos a llamar desde hoy crímenes contra la humanidad, que son la persecución y los actos inhumanos contra la población civil en situaciones de violación generalizada y sistemática de los derechos. Eso está en el Estatuto de Nuremberg y está también en el juicio y está en la sentencia. Lo de Lenkin se queda ahí como en la recámara. Sin embargo, el término genocidio, lo que pasa que nada más que con un carácter descriptivo, está en el escrito de acusación de la Fiscalía en el juicio de Nuremberg, pero no se incorpora como uno de los delitos del estatuto y por lo tanto tampoco está en la sentencia. Una vez que ya ha pasado, porque ya han juzgado y condenado a los del régimen nazi y a los del régimen japonés, ya los vencedores de la guerra, un poquito más sosegados, en 1946 se van a la primera reunión de la Asamblea General después de la Constitutiva y aprueban el concepto de genocidio y aprueban los principios generales del derecho penal internacional, que es todo eso que se ha improvisado por 4 naciones vencedoras pero que luego ha sido adherido por otras 18 que eran las que constituían en ese momento Naciones Unidas, lo tipifican. Estos son los principios generales del derecho penal internacional. Es imprescriptible, es de persecución universal, no hay inmunidad que valga, luego se irá desarrollando el estatuto de los crímenes internacionales, no pueden ser sujetos de asilo, todos los estados tienen el deber de perseguirlos, de colaborar en su persecución, hay un deber general de la comunidad internacional de prevenir y castigar estos delitos, todo eso que ya conocéis. En 1946 los estados por unanimidad reunidos en la Asamblea General son mucho más generosos que esto que pone aquí. Ellos dicen que reconocen que el genocidio es, luego ya es un delito que existía desde antes de que ellos lo declaran, la destrucción total o parcial de grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos y añaden y políticos. Y ahí está, en la definición de 1946 está. Pero esa definición dice, y ahora le encargamos a los estados que redacten una convención para hacer efectivos estos derechos de las víctimas y estas obligaciones de los estados. Pero claro, ¿quién se pone a redactar esa convención? Pues los diplomáticos de Stalin y los diplomáticos de Truman. Y los de Truman, debo decir además que después de tirar las 2 bombas atómicas estaban igualmente preocupados por la situación de los negros en los estados del sur, en Estados Unidos, y por la situación de los indios en las reservas, sin derechos como ciudadanos.
Entonces redactaron la convención, pero le bajaron un poquito el perfil, y Stalin desde luego dijo: lo de los partidos, lo de los grupos políticos, eso lo quitan, porque si no, no hay convención, punto, no está en discusión, lo quitaron. De manera que ahí tenéis lo que salió en 1948, y esa declaración: este es el crimen más grave de la comunidad internacional, esto es un atentado contra el orden jurídico de las naciones civilizadas, todo eso. Todas las naciones nos comprometemos a prevenir este azote contra los ciudadanos del mundo y a perseguirlo, ya qué sé yo, y oportunamente nos reuniremos para crear un tribunal que persiga el crimen. Nunca, pues esto lo aprobaron en 1948, ya estábamos metidos en plena Guerra Fría, ese tribunal nunca se creó. Y le añadieron dos palabras que nos fastidiaron bastante, pero ahora contaremos la historia en España, porque no deja de ser curiosa. Intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ahí se ha caído ya el político, pero bueno, podemos vivir sin eso. Como tal, esto es lo peor. Dice: hombre, sí, mató 1 millón de judíos, pero como tal, no. O sea, no era porque odiase a los judíos. Qué casualidad que no mató ninguno que no lo fuera, pero... Entonces el problema es que el elemento subjetivo del tipo del genocidio es tan restringido que no solamente tienes que tener la intención de destruir a un grupo, que un grupo que sea de estas 4 categorías, sino que además al grupo como tal. Y ahí sí, si cumples esa condición, que es incumplible, prácticamente incumplible, pues entonces sí, matanza, pero incluso aunque mates a uno, si tú matases al jefe de Estado de un Estado que tú quieres exterminar, podría considerarse genocidio. O sea que no es tanto, aunque normalmente en la práctica, en la experiencia, hay que matar muchos, decenas de miles o cientos de miles para que te tomen en serio en este ámbito de las grandes ligas del derecho penal internacional. Pero no es una cuestión de números, es una cuestión de la intención. Y la intención tiene que ser destruir uno de estos grupos, de estas 4 categorías, como tal. Esto es lo que quedó en la Convención de 1948. Y así nunca se aplicó, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70. Es un mecanismo de relojería tan perfecto que nunca da la hora. Que los artífices lo cuidan y lo acarician y lo engrasan, pero nunca da la hora. Siempre está mal. Y así ha estado durante todos los años de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con España? Caso concreto, España naturalmente no ratificó la convención hasta los años 70, 71. Si echamos un poquito mano a la contabilidad temporal, pues después que habían pasado 30 años del final de la Guerra Fría. España no termina el estado de guerra hasta 1949, que es cuando empezaban a entrar en vigor las convenciones de Ginebra. Y entonces ya dijeron: bueno, las más normales no están en guerra, porque no la van a aplicar. Fuera. Las convenciones de Ginebra, fuera el estado de guerra. En 1969 transcurre el plazo máximo de prescripción imaginable en ese momento respecto de cualquier crimen que se hubiera podido cometer en la Guerra Civil Española. Entonces dicen: pues ahora sí, ya podemos ratificar la Convención de Genocidio. Y es cuando se ratifica en el año 70. Y sin embargo, yo nunca, y mire que le he dado vueltas, he podido averiguar si fue un accidente o fue deliberado, pero el caso es que en la definición del Código Penal Español se dice literalmente, se copia literalmente la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, punto. No ponen el como tal. No lo pone hasta el día de hoy, yo me lo he traído por si queréis que lo veamos, no lo pone. Con lo cual, al eliminar u olvidarse, lo mismo me da, de una cláusula muy restrictiva, se han olvidado o han eliminado la restricción, la regulación del Código Penal Español desde 1970. El delito de genocidio es mucho más generosa que la de la Convención, lo cual no supone ningún problema, porque al ratificar la Convención, España asume la obligación de perseguir todo aquello que diga la Convención, pero la Convención no le prohíbe perseguir más, le prohibirá en todo caso perseguir menos. Eso es lo que nos permitió en los años 90 construir lo de Argentina y lo de Chile como un genocidio, porque la descripción del tipo penal español del delito de genocidio era y es mucho más generosa. Yo os voy a leer ligeramente para que lo comparéis. Ahí se dice matanza de miembros del grupo. En el Código Penal Español dice si mataran a alguno de sus miembros. Con uno en España nos alcanza. Ahí dice la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, y en España
homosexuales. Pues las mujeres estarán agradecidas porque eso en la Convención no está, pero en el Código Penal español sí está. La agresión sexual como una de las modalidades de comisión del delito de genocidio, que en Ruanda y en la ex Yugoslavia nos hemos hartado de verlo, las violaciones masivas y sistemáticas de las mujeres, de las mujeres del bando contrario para destruir el grupo, con la intención de acabar con los tutsis o con los hutus o con los que sean. Las condiciones de existencia o peligro que perturben en su vida, aquí dicen, sí, eso es más o menos, el traslado por la fuerza de niños, en el Código en español es niños o adultos, da igual, de individuos, de un grupo al otro, de manera que en todos los apartados es más generoso el Código español que la Convención, y desde luego el como tal no está, y en la enumeración de los grupos, además del étnico, racial y religioso, además del nacional, también un grupo determinado por la discapacidad de sus integrantes. Ya está. Bueno, entonces con esas mimbres es que nos fuimos a esas acciones. Yo creo que ya me estoy yendo de tiempo, voy a ir terminando. Pero bueno, en todo caso, para terminar esa historia, la regulación del genocidio era tan enérgica, era como una bomba atómica jurídica internacional, que no se aplicó. Y no se aplicó porque para activar el tribunal pues tendrían que haberse puesto de acuerdo las dos superpotencias durante la Guerra Fría, y más complicado todavía las 5 superpotencias después de la Guerra Fría, y eso no ha ocurrido. En la luna de miel relativa que disfrutamos entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas, entre el año 89-90 y el año 2001, pues es cuando pudo nacer el Tribunal de la ex Yugoslavia, que ese ya incluía el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el Tribunal de Ruanda, con la misma configuración, el caso Pinochet, porque de repente todo esto que estaba en el congelador nosotros lo sacamos y lo pusimos en el microondas y resultó que funcionaba, y en el 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y como ha señalado Pedro, por primera vez desde 1945 o 1948, que está la Convención, ha habido sentencias condenatorias por genocidio en el Tribunal de Ruanda y en el Tribunal de la ex Yugoslavia. La matanza de Srebrenica famosa, que estaban en las fotos en el cartel de anuncio de este evento, fue considerada delito de genocidio, porque fue un grupo de serbios que llegaron a una comunidad donde se habían venido refugiando los musulmanes por indicación de Naciones Unidas, qué pena, en Srebrenica, de todo aquel valle, de toda aquella comarca, para que allí era como santuario, porque los cascos azules los iban a proteger. Llegaron los serbios, dijeron entregadnos a los hombres, les entregaron a los hombres y los mataron a todos. Y eso naturalmente reunía todas las condiciones, porque era una matanza de los miembros del grupo con la intención obvia, por razones étnicas o raciales o religiosas, de exterminar a los musulmanes de aquella parte de la ex Yugoslavia. Bueno, podríamos hablar o podemos hablar o volver sobre los ejemplos del genocidio de Alemania, que es lo que después se ha escrito en los libros, pero que fue perfectamente organizado, planificado, donde la víctima, yo lo sostengo, y hay quien me lo discute, fue la nación alemana, porque la nación alemana eran los alemanes que vivían en el país en 1933, cuando los nazis ganan, y los judíos eran alemanes, eran ciudadanos alemanes. Y los gitanos y los comunistas y los disminuidos psíquicos, todos eran ciudadanos alemanes. Entonces lo primero que hizo Hitler antes de invadir Polonia fue empezar a destruir parcialmente la nación alemana. Las leyes de Nuremberg, que privan para empezar a los judíos de la nacionalidad alemana, que hacen una categoría que yo no he visto en ningún otro lugar del mundo, donde distinguen entre ciudadanos y pobladores. Estos señores son alemanes, estos señores viven en Alemania, pero no son alemanes. Luego, si no son alemanes, el siguiente paso lógico, no pueden ser funcionarios públicos, entonces no pueden ser jueces, no pueden ser fiscales, no pueden ser administradores. Y entonces luego, como son unos pobladores en Alemania, pero no son alemanes, vamos a concentrarles y luego les vamos a expulsar y luego, por último, los vamos a exterminar. Esa historia que vosotros sabéis, o yo lo escribí hace unas semanas, si habéis tenido oportunidad de leerlo en el Infolibre, el genocidio de los armenios. Había habido ya matanzas de los armenios, pero en 1915 el gobierno turco, que era un gobierno dictatorial que había accedido al poder mediante un golpe de Estado, llega a la conclusión, que por otra parte era obvia, de que la pervivencia del Imperio Otomano
solo se podía garantizar si conseguían retener el petróleo que tenían al sur, que era básicamente el Golfo Pérsico, Siria, Irán, Irak, y si podían retener el que tenían al este, en el Mar Caspio, que era lo que hoy es Chechenia y Azerbaiyán, etc. Y lo que se interponía entre ellos y el territorio de Azerbaiyán y el petróleo del Caspio eran los armenios, y decidieron dar, como ellos mismos dijeron literalmente, solución final a la cuestión armenia, pues terminarlos y quedarse con el territorio y establecer el corredor que necesitaban para garantizarse la provisión de petróleo del Caspio que le vendían a los alemanes en plena guerra mundial. Bueno, así fue la historia, se llevaron por delante 1 millón de personas, se habían llevado antes no menos de otras 300.000, y ese genocidio también quedó sin castigar, y es, como bien decía Pedro, lo que Hitler le recordó a sus generales, que al fin y al cabo, esto que vamos a hacer con los judíos, ¿a quién le importa? ¿Alguien se acuerda de lo que le pasó a los armenios? Como a aquellos les salió gratis, es de suponer que a nosotros también nos va a salir gratis. Y así fue. Yo con esto termino. Podemos hablar del de Argentina, del de Chile, del de España, de Yugoslavia, de Ruanda, de lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, agradecer las excelentes exposiciones de todos los que citaron los Caspios. Ahora, quien quiera manifestar opinión o pregunta a cualquiera de ambos, te encargas si eres tú tan amable para no ocupar espacio nacional. Venga, ya quien quiera. A mí sí me gustaría